Desde los albores de la civilización humana, una pregunta ha resonado en cada rincón del planeta, en cada cultura, en cada lengua, en cada época: ¿de dónde viene Dios? No quién es Dios, no si Dios existe o no existe, sino algo más profundo, más perturbador, más fascinante: ¿cuál es el verdadero origen de la idea de Dios? ¿Cómo nació en la mente humana ese concepto que ha movido guerras, construido imperios, consolado moribundos y dado sentido a millones de vidas a lo largo de toda la historia? Hoy vamos a hacer un viaje. Un viaje hacia atrás en el tiempo, hacia las cavernas más oscuras de la prehistoria, hacia los primeros fuegos encendidos bajo cielos llenos de estrellas, hacia el momento exacto en que un ser humano miró al cielo por primera vez y sintió que había algo más grande que él. Ese momento lo cambió todo. Y sus consecuencias todavía nos acompañan hoy. Para entender el verdadero origen de Dios, primero tenemos que entender algo fundamental. Los seres humanos somos la única especie en el planeta que sabe que va a morir. Los chimpancés no planifican su funeral. Los lobos no construyen templos. Los delfines no rezan antes de dormir. Pero nosotros sí. Y esa conciencia de la muerte, esa capacidad única de proyectarnos en el tiempo y saber que un día dejaremos de existir, fue probablemente el primer motor que impulsó al ser humano a inventar algo más grande que sí mismo. Los paleoantropólogos han encontrado evidencias de entierros rituales que datan de hace más de 100.000 años. Neandertales que enterraban a sus muertos con flores, con herramientas, con ocre rojo pintado sobre los cuerpos. Eso no es solo instinto. Eso es simbolismo. Eso es la señal más antigua que tenemos de que algo estaba ocurriendo dentro de la mente humana, algo que iba más allá de la simple supervivencia. Algo que preguntaba: ¿a dónde van los muertos? ¿Hay algo después? ¿Hay alguien ahí afuera que pueda escucharnos? El miedo, entonces, fue probablemente el primer arquitecto de lo divino. Pero no solo el miedo a la muerte. También el miedo al rayo, al trueno, al volcán, a la sequía, a las enfermedades sin nombre. Los primeros humanos vivían en un mundo completamente inexplicable. Todo a su alrededor era misterio puro. El sol salía cada mañana, ¿pero por qué? Las estaciones cambiaban, ¿pero quién las controlaba? Los ríos crecían y destruían aldeas enteras, ¿pero cuál era la causa? La mente humana, con su extraordinaria capacidad para buscar patrones y causas, necesitaba respuestas. Y cuando no tenía respuestas racionales, las inventaba. O mejor dicho, las construía a partir de lo único que conocía: sí misma. Aquí entra uno de los conceptos más poderosos para entender el origen de Dios: el animismo. El animismo es la creencia de que todo en la naturaleza tiene un espíritu, una voluntad, una intención. El río no simplemente fluye, el río quiere fluir. El volcán no simplemente erupciona, el volcán está enojado. El viento no simplemente sopla, el viento tiene algo que decir. Esta forma de ver el mundo fue probablemente la primera religión de la humanidad. No había templos, no había sacerdotes, no había textos sagrados. Había solo seres humanos mirando a la naturaleza y viéndola como si estuviera viva, como si tuviera intenciones, como si pudiera escucharlos. Y si podía escucharlos, quizás también podía responderles. Quizás podían negociar con ella. Quizás si le ofrecían algo, ella los protegería. Ahí está la semilla del sacrificio, de la ofrenda, de la oración. Ahí está el primer contrato entre el ser humano y lo sagrado. Hace aproximadamente 40.000 años ocurrió algo extraordinario. Los arqueólogos lo llaman la explosión del comportamiento moderno. De repente, en un periodo relativamente corto desde una perspectiva geológica, los humanos empezaron a crear arte. Las cuevas de Lascaux en Francia, Altamira en España, y decenas de otros sitios en todo el mundo, están llenas de pinturas que representan animales, figuras humanas, y algo más, figuras que son mitad humano, mitad animal. El chamán con cabeza de bisonte. La figura con cuernos de ciervo. Seres que no existen en la naturaleza, seres que solo existen en la imaginación humana. Esto es profundamente significativo. Cuando un ser humano dibuja algo que no existe en la realidad, está demostrando que puede concebir mundos alternativos, realidades paralelas, existencias que trascienden lo visible. Y esa capacidad de imaginar lo que no existe es exactamente la misma capacidad que se necesita para imaginar a Dios. Los chamanes fueron probablemente los primeros intermediarios entre el mundo humano y el mundo espiritual. A través de rituales, danzas,
plantas sagradas y estados alterados de conciencia, el chamán viajaba a otros mundos, hablaba con los espíritus, traía respuestas del más allá. Esta figura, el intermediario entre lo humano y lo divino, es el precursor directo del sacerdote, del profeta, del brujo, del curandero. Existe en absolutamente todas las culturas del mundo, desde los esquimales en el Ártico hasta los aborígenes australianos en el Pacífico Sur. Esa universalidad nos dice algo importante. Esta necesidad de un puente entre lo humano y lo sagrado no es un invento de una sola cultura. Es algo profundamente humano. Con el surgimiento de la agricultura, hace aproximadamente 10.000 años, todo cambió radicalmente. Los humanos dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarios. Construyeron aldeas, luego ciudades. Y con las ciudades llegó algo que nunca antes había existido, la organización social compleja. Alguien tenía que decidir cuándo plantar y cuándo cosechar. Alguien tenía que controlar los graneros. Alguien tenía que resolver los conflictos. Y muy pronto, ese alguien fue también el intermediario con los dioses. La religión y el poder político nacieron juntos, entrelazados desde el principio. En Mesopotamia, en el valle entre el Tigris y el Éufrates, surgieron las primeras ciudades del mundo hace más de 5.000 años. Y con ellas surgieron también los primeros dioses claramente definidos, con nombres, con personalidades, con historias. Anu, el dios del cielo. Enlil, el dios del viento y las tormentas. Enki, el dios del agua y la sabiduría. Inanna, la diosa del amor y la guerra. Estos no eran fuerzas abstractas. Eran personalidades, con ambiciones, con celos, con amores y odios. Eran, básicamente, seres humanos pero con poderes extraordinarios. Y eso no es casualidad. Es el reflejo perfecto de cómo funciona la mente humana. Para entender algo desconocido, lo humanizamos. Le damos rasgos humanos porque esos son los únicos rasgos que realmente conocemos. Los teólogos llaman a esto antropomorfismo, y es absolutamente universal. En Grecia, Zeus tiene aventuras amorosas y celos terribles. En la India, Shiva baila y destruye el universo en sus momentos de ira. En el Antiguo Testamento, Dios se arrepiente de haber creado a los humanos y decide enviar un diluvio. Todos estos dioses piensan como humanos, sienten como humanos, actúan como humanos. Porque fueron creados por humanos, para humanos, desde una perspectiva profundamente humana. En Egipto, los dioses estaban íntimamente vinculados con las fuerzas naturales más importantes para esa civilización, el sol, el Nilo, la fertilidad. Ra era el sol. Osiris era el ciclo de muerte y resurrección de la naturaleza. Isis era la magia y la maternidad. Y el faraón era el intermediario supremo, el hijo de los dioses en la tierra, el puente viviente entre el mundo humano y el mundo divino. Aquí vemos algo fascinante: cuando una civilización se vuelve más compleja, sus dioses también se vuelven más complejos. Los dioses empiezan a organizarse en jerarquías, a tener roles específicos, a reflejar la estructura de la propia sociedad. Los dioses del cielo gobiernan a los dioses de la tierra, igual que los reyes gobiernan a los campesinos. La religión es siempre, en algún nivel, un espejo de la sociedad que la crea. Hace aproximadamente 3.500 años, en el desierto de la península arábiga y en las áridas tierras de Canaán, algo extraordinario estaba ocurriendo. Una tribu de pastores seminómadas estaba desarrollando una idea que cambiaría el mundo para siempre: el monoteísmo. La idea de que no hay muchos dioses, sino uno solo. Un solo Dios, creador de todo, soberano de todo, presente en todo. Este concepto no nació de la nada. Los académicos han rastreado sus orígenes a través de un proceso lento y complejo. El Dios de los hebreos, cuyo nombre en el texto original hebreo es YHWH, empezó siendo probablemente el Dios tribal de una sola tribu, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No necesariamente el único Dios, sino el Dios más poderoso, el Dios de este pueblo en particular. El monoteísmo absoluto llegó gradualmente, a través de siglos de desarrollo teológico, de profetas que reclamaban revelaciones directas de Dios, de catástrofes nacionales que reinterpretaban como castigos divinos. El exilio babilónico, cuando los hebreos fueron deportados a Babilonia en el siglo VI a.C., fue un momento crucial. Lejos de su tierra, lejos de su templo, los teólogos hebreos desarrollaron una idea radical. Si Dios está en todas partes, entonces no necesitamos un territorio específico para adorarlo. Dios trasciende el espacio y el tiempo.
Esta idea fue revolucionaria y sus consecuencias son incalculables. En el siglo I de nuestra era, de la tradición judía surgió el cristianismo, con la figura de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios encarnado en carne humana. Y 6 siglos después, de esa misma tradición monoteísta surgió el Islam, con Muhammad como el último y definitivo profeta de Allah. Estas 3 tradiciones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, comparten raíces, comparten textos, comparten personajes. Son, en muchos sentidos, variaciones sobre el mismo tema fundamental: hay un solo Dios, creador del universo, que se ha comunicado con la humanidad a través de profetas y revelaciones.